Bueno, companys, companyes, anem a donar començament a l'acte d'avui. En primer lloc, benvingudes i benvinguts a tots i a totes, perquè la veritat és que recentment tenim moltes oportunitats en les que vegem esta seu repleta de gent, i això vol dir que estem en una agenda de treball, no? Per tal de fer que aquest espai siga una reserva de resistència democràtica en un moment de reacció. En primer lugar también, gracias Sira por estar hoy aquí con nosotros y con nosotras. La verdad es que a lo largo de esta semana, junto con el colectivo de Joves de Valencia Ciutat, hemos aprovechado esta oportunidad para reflexionar sobre los retos, ¿no?, en los que se enfrenta la juventud en esta ciudad, y de alguna manera nos sentimos orgullosos y orgullosas de que siempre la imagen que habíamos tenido en el bipartidismo era que los ministros y las ministras actuaban como una especie de enfriamiento a las propuestas populares y a las reivindicaciones de transformación, y ahora afortunadamente nos encontramos con que con algunos ministerios, y especialmente con el tuyo, precisamente el ministerio se convierte en un agente de transformación política, y eso genera además reacciones en la sociedad, las cuales nos indican que efectivamente estamos en una línea que nos ilusiona muchísimo. Quería dedicar también una especial mención a los compañeros y compañeras de Valencia Ciudad, también de otros colectivos, pero especialmente de Valencia, que esta semana tuvieron el valor y la dignidad de ir a mirar a los ojos cara a cara a Amazon para pedirle, como lo estamos haciendo, la dimisión en el momento en que esta semana se produjo, y hacerlo una vez más, como así han puesto de manifiesto los medios de comunicación. I finalment, als joves de València Ciutat, moltes gràcies perquè, clar, el vostre treball, ho sabeu, ha sigut el que ha donat resultat a una reflexió que volíem compartir avui així. Jo volia recordar les paraules d'Ernesto Che Guevara quan plantejava que era tasca de la joventut comunista la de aumentar la comprensión del mundo que nos rodea, de inquirir y averiguar y conocer bien el porqué de las cosas, y el plantearse siempre los grandes problemes de la humanitat com problemes propios. És important tindre en compte que quan reflexionem sobre els problemes de la joventut en València Ciutat, ho fem en el context que estem vivint en esta ciutat. En l'actualitat, València Ciutat s'enfronta a un govern que se troba entre dos polos en els quals està assentat. Una és la emergència institucional en la seva inestabilitat amb l'extrema dreta de Vox, amb la qual, a pesar de los titubeos y problemes simulados, no té cap problema en continuar governant. I en segon lloc, la vergonya d'un govern encapçalat per María José Català, que se ubica entre la mediocritat però també la enyorança d'una València de grandes eventos que converteix l'espai públic de la nostra ciutat en un lloc que és com un teatre, i que vol convertir els valencians i les valencianes en meros figurantes del que considerem que és una autèntica pel·lícula de terror. El Partit Popular té una concepció de la joventut que la vincula a l'ocio i el tiempo libre, com si fos l'única prioritat que té la gent jove. És evident que el Partit Popular tracta, en última instància, i el seu objectiu, desmobilitzar a una dels actors polítics més valiosos que tenim en la nostra ciutat, que és la seva joventut. Desmobilitzar és l'objectiu definitiu, i per el camí el Partit Popular inicia una agenda de precarització de la vida, de més i més problemes a l'habitatge, i en última instància buidar socialment la nostra ciutat i atomitzar socialment. El Partit Popular enyora una joventut que siga en la nostra ciutat eixa mà d'obra barata al servei del model econòmic de l'hostaleria. I, per tant, té una idea en la que considera a la gent jove entre dos polos. Una joventut infantilitzada, que al parecer no se preocupa sobre els assumptes greus que vivim en l'actualitat i el futur que haurà de viure i governar, però també com una mà d'obra susceptible de ser explotada davant d'un escenari de precarietat.
I aquesta concepció que té el Partit Popular i que la vegem en el dia a dia confronta amb la nostra concepció. Una concepció en la que entenem que la joventut, especialment en aquesta ciutat, que té la particularitat de que també repa molta població jove perquè tenim universitats, per cert, públiques, les millors i les més dignes, doncs tota aquesta quantitat de població jove fa que siga un actor valiós i també vàlid. Sempre s'ha posat de manifest que és un agent de transformació social que hem de posar en valor. Hem identificat 6 temes fonamentals que en València ciutat estan desmembrant i afectant a la població jove. La turistificació i la gentrificació de la ciutat, el problema d'habitatge, la vivenda, la precarietat laboral, els problemes en la gestió dels espais d'oci i de cultura, en darrer lloc també l'emergència climàtica i per supost també els problemes de participació. Fixeu-vos que no fa massa temps dèiem que havia en la ciutat de València barris en els quals no se podia viure i en els quals la gent jove tenia problemes per a la vivenda tant de compra com de lloguer. Però és que a dia d'avui tota la ciutat sencera s'ha convertit en un problema en aquest sentit i està impedint precisament que la gent jove puga fer ús de l'espai públic i també del dret a l'habitatge. No obstant, trobem que la gent jove ocupa l'espai del centre perquè va a treballar en els llocs precaris del turisme, però, sin embargo, vegem com toca treballar en la perifèria i en barris que trobem en la ciutat cada vegada més degradats. És evident que el govern de María José Català, a la vista de les enquestes que hem trobat al llarg dels darrers anys i mesos fonamentalment, va sacar una sèrie de bateries de mesures o de polítiques públiques al respecte. Hem trobat, per exemple, com el govern de Català plantejava el límit del 2% de pisos dedicats a l'alquiler, al lloguer turístic en determinats barris. Però, clar, què és el que ha suposat això? Una fal·làcia que ha sigut aprofitada per el sector especulatiu. En aquells barris on els lloguers d'aquest tipus són menys del 2%, ara faran un esforç per arribar al 2%, però en aquells barris que estan en el 10, en el 15 o més, no haurà cap esforç perquè se rebaixen al 2%. Per tant, el que posem de manifest és que no podem negociar de cap manera amb mesures que titubegen en el control de l'accés a la vivenda, que cada vivenda que se destina al lloguer turístic és una vivenda que se li trau a les famílies i a la gent jove d'esta ciutat. Per tant, estem enfront de totes aquestes polítiques que criminalitzen a la pobresa, perquè quan resulta que el govern de Català planteja una oficina antiocupació amb el negoci en Vox, en última instància, aquí no solament hi ha una idea de castigar la pobreza de les persones que no poden fer front al lloguer o a les hipoteques. Hi ha una criminalització de la protesta social i de la protesta política. I no oblidem que quan el Partit Popular precaritza la vida dels joves, el que està perseguint no és solament això. El que està perseguint i el que sap és que davant de la precarització el que ve a continuació és la desmobilització i destruir d'aquesta manera el subjecte polític sobre el que se fonamenta la democràcia. A partir d'aquí, evidentment, el Partit Popular configura un govern de coalició amb Vox en el que precisament li dona les competències de joventut aquí, a Vox. És el primer que fa. Per tant, ja vegem que, al parecer, per a Català, la joventut és una moneda de canvi assequible amb la qual pot xalanear amb Vox per a desprestigiar més aquesta política necessària. De fet, quan uno analitza l'organigrama del govern de València, se troba que les polítiques de joventut estan dintre de l'àrea de família i tradicions, no? I clar, es faltaria ficar la regidoria de secció femenina, artes i oficios domèsticos, no? I juntament ahí també a les polítiques de joventut, que el que cal és precisament en aquest Ajuntament enfortir el catàleg de competències de joventut vinculades de forma transversal amb l'accés a la vivenda, amb les polítiques d'empleo i també de caràcter cultural en aquest sentit. Ho estem veient quan s'observa la persecució que té el govern del Partit Popular amb la joventut.
Per exemple, ho hem vist amb la gestió del Centre Cultural, no? Del Carmen, en l'IBAM, a tots aquests professionals joves que s'estan directament laminant de llocs de responsabilitat. En l'actualitat, precisament, a més, ho hem vist i volem denunciar-ho expressament perquè esta mateixa setmana, per exemple, en Apunt, tant en la ràdio com en la televisió, estem veient que ja el Partit Popular i Vox estan eliminant molts programes que precisament alguns d'ells tenien com a objectiu posar en valor veus creatives, emergents i artístiques de les comarques del País Valencià. Això està passant, no és res que tinguera que vindre, sinó que ja està passant. I per a finalitzar, és fonamental tindre en compte que un dels reptes al que s'enfronta una gran ciutat com la de València és la transició verda i la resposta climàtica. Asfalto, cotxes i humos és la tríada capitolina amb la qual encara vol el Partit Popular donar un futur lamentable per a aquesta ciutat. Però és evident que si hi ha precisament una línia argumental que la joventut d'Esquerra Unida i que la joventut del conjunt del País Valencià està defensant és la de l'agenda climàtica, la de les condicions de vida, la de l'accés i la gestió dels recursos que a tots ens correspon davant d'un model que, com estem veient amb la gestió, per exemple, del port, el que suposa és un escenari o escenaris de futur que evidentment ja estem visualitzant i als quals no volem anar. I per a finalitzar, tota aquesta situació pot resultar una mica catastròfica i és evident que nosaltres tenim que posar en valor els anàlisis de la realitat en la que ens trobem, però també volem posar en valor que el col·lectiu de joves d'Esquerra Unida en València ciutat, també en el conjunt del País Valencià, està disposat a donar la batalla. A donar la batalla front a unes condicions que dificulten la participació política i la participació social. Per això se fa un anàlisi específic de la necessitat d'enfortir els espais de participació, particularment en els nostres barris, en els districtes i en totes les estructures que s'han de donar. Per tant, actes com els d'avui posen de manifest i posen en valor que hi ha una part fonamental de la joventut del País Valencià que vol militar, que vol fer-ho particularment a través de la nostra organització, que està desxifrant totes les trampes que el Partit Popular, a pesar de que s'oculta d'una manera o d'altra quan li interessa a Vox, està posant en marxa i de posar en valor que la ideologia importa. Igual que el negacionisme climàtic mata les persones, igual que el negacionisme científic està posant en mans del negacionisme la gestió dels nostres recursos, de la mateixa manera posem en valor que la ideologia real de dignitat que se posa en marxa en aquests anàlisis està per a donar una proposta concreta i en això, en actes com els d'avui, anem a posar-ho en evidència. Així que moltes gràcies per l'assistència i endavant. Vale, bueno, qué difícil que hablar luego de Bernabé, ¿no? Que habla siempre también y es profesor y siempre se lo prepara todo también. Y yo, bueno, no sé si lo haré igual de bien, pero intentaré poder ilustraros con alguna cosita de juventud, que algo, por lo menos de ese tema, sí que sé. Cuando hablamos de juventud, creo que lo primero, ¿no?, que debemos hacer es concretar de qué estamos hablando cuando hablamos de juventud, ¿no? Que está claro que es un colectivo que por lo que se define es por la edad, es decir, es joven aquel que tiene menos de 31 años, según la Unión Europea, menos de 35, ¿no? Por lo tanto, el primer elemento a tener en cuenta, dice Miriam, wow, ¿no? Fíjate que al final cada vez son jóvenes más tarde, ¿no? O sea, y ese es el primer elemento que creo que es relevante, ¿no? Que uno no es joven de forma eterna, es decir, la juventud es una etapa vital que está muy bien, pero que no se puede eternizar. Y luego intentaré volver sobre esta cuestión. Y ser joven también está muy conectado, ¿no?, con la falta de capacidad para incidir en la sociedad, en algunos ámbitos de la sociedad más que en otros, ¿no? Porque fijaos que es interesante o es curioso como en el ámbito cultural, de la moda, por ejemplo, suelen ser los jóvenes los que toman la iniciativa, ¿no?, y la gente más mayor la que va copiando, pero luego en el ámbito de la empresa, en el ámbito político, en el ámbito familiar, vemos como la juventud pinta poco o nada, ¿no? Digamos que ese es un poco lo que
hace que la juventud sea tal ahora mismo, ¿no? Pero también hay diferencias que hay que contemplar cuando se habla de juventud. Diferencia en materia de género, no lo mismo ser hombre joven que mujer joven, diferencias de clase, diferencias de si eres migrante o no, y en definitiva hay que comprender que la juventud es un colectivo que no es homogéneo. ¿No? Y que cuando se hacen políticas de juventud, Sira lo podrá explicar luego mucho mejor, no se puede comprender la juventud como una población homogénea, igual que tampoco la población adulta, ¿no? Desde Izquierda Unida nadie plantearía, bueno, si vamos a hacer políticas para la población, no, las hacemos para la clase trabajadora, ¿no? Y en ese sentido, políticas de juventud que defendemos son políticas para la juventud trabajadora, ¿no? Eso es lo primero que creo que tenemos que tener muy claro. Y yo en la intervención lo que tenía previsto era intentar poder desmontar torpemente algunos mitos que hay sobre la juventud y que escucho en ocasiones de fuera de la organización, pero también de dentro de la organización, ¿no? El primero de ellos es el que dice que la juventud es ignorante. Ciertamente, ¿no? Todos ignoramos cosas. La juventud unas cosas, la gente más mayor otras, quizá la juventud, por ejemplo, sabemos menos que del campo, por ejemplo, que otras generaciones, pero quizá las generaciones más mayores saben menos, por ejemplo, de Internet y del uso de dispositivos electrónicos, ¿no? Al final, creo que lo que es fundamental es no pensar que un colectivo concreto es ignorante, sino que en definitiva todos somos un poquito ignorantes y por eso vivimos en sociedad y debemos cuidarnos, ¿no? Y que haya ese pacto intergeneracional que nos ayude a ser más fuertes en colectivo, ¿no? Pero luego lo que se dice es que somos ignorantes la juventud porque no luchamos por nuestros derechos, porque votamos en contra de lo que nos conviene. Y fijaos, se dice esto de la juventud como si no fuese un problema que se pudiese extrapolar en realidad al conjunto de la sociedad. Es decir, cuando el PP tuvo mayoría absoluta, ¿la tuvo por la juventud o por el conjunto de la sociedad? Por el conjunto de la sociedad. Y no creo que sea conveniente decirle a la clase trabajadora sois unos ignorantes, ¿no? En ese sentido, decir que la juventud es ignorante es igualmente erróneo, ¿no? Porque además, este tema de es que votan o actúan en contra de sus intereses y objetivos, queda un poco bíblico, ¿no? Porque parece que tenemos que venir aquí, la gente de Izquierda Unida o los políticos en general, a enunciar una verdad absoluta que cae como el agua en una cascada y que, por tanto, cuando la gente le llega, la juventud le llega, es que si no lo pillan es que son tontos, ¿no? Que son ignorantes. La política es más complicado que eso, y va de interpelar a la gente. Y la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué la juventud en ocasiones no se siente interpelada por las políticas de izquierda o por los partidos de izquierda, ¿no? Una respuesta que se puede ofrecer a eso es que la juventud es pasota, que es algo que se dice mucho, ¿no? Que la juventud de antes sí que la combatía, pero que la de ahora anda, que qué juventud tenemos, que somos todos unos pasotas, ¿no? Y aquí la cuestión sería similar a la anterior, ¿no? Pasota dependiendo de a qué tema o a qué persona o a qué colectivo nos refiramos, ¿no? Pasota en general no somos. Pero claro, la cuestión es esa, ¿por qué en ocasiones la juventud pasa de nosotros? Esa es la pregunta quizá que deberíamos hacernos, ¿no? Porque lo que no se puede hacer, tampoco en la vida personal, es que alguien no te hace caso y dices, no, es que esta persona es una pasota, ¿no? Bueno, quizá está pasando de ti, ¿no? Pero habría que diferenciar ambos ámbitos, ¿no? Y no considerar que la juventud en general es pasota, porque además es falso, ¿no? La juventud lo que tiene son otras formas de participar en la sociedad. Lo vemos, por ejemplo, en materia de lucha por la vivienda. Los sindicatos de vivienda están llenos de gente joven. El movimiento feminista, el movimiento ecologista. Ciertamente, la juventud, hasta cierto punto, y tampoco es del todo verdad, pasa de militar en los partidos políticos. O mejor dicho, militan los partidos políticos menos que hace unas cuantas décadas. Bueno, eso es algo que nos puede preocupar como formación política, es evidente, ¿no? Pero que creo que corresponde, por un lado, a un cambio de la forma de participación política y luego al otro, por otro lado, también hay que comprender que quizá la juventud no se siente cómoda, no se siente interpelada, no siente que pueda incidir en los espacios en los que participa, ¿no? Y por eso luego creo que lo comentaremos también, es importante generar espacios políticos cómodos para la juventud. Y cómodos no es hablar con palabras bonitas, no, cómodo es que la juventud cuando participa tenga incidencia real en lo que está haciendo, ¿no? Por tanto, cuando la juventud no participa donde nos gustaría, quizá más que preguntar a la juventud deberíamos preguntarnos los propios partidos por qué la juventud no participa en los mismos, ¿no? Ese es el segundo mito, el de que la juventud es pasota, que es totalmente falso. Luego el tercer mito que quería intentar desmontar brevemente es uno que a mí me llama mucho la atención, que es el que dice que es que bueno, la juventud de antes era rebelde y era de izquierdas, pues que la de ahora es toda de ultraderecha y esto es un desastre, que ahora somos todos nazis, ¿no? Parece que fuese. Es cierto que ha habido un giro a la derecha de buena parte de la población, pero es un giro que afecta al conjunto de la población, no solo a la juventud, ¿no?
Y en cualquier caso, no confundamos tendencia política con naturaleza. Es decir, el voto es volátil y en la juventud es todavía más volátil, ¿vale? Y hay que tener claro una cosa, cuando Podemos y Izquierda Unida tuvieron 71 diputados, no es que hubiese una gran parte de la población española de extrema izquierda, ¿vale? Porque el voto no tiene por qué ser representativo siempre de lo que uno piensa, el voto es muy volátil, igual que ahora, que la gente joven vote al PSOE no significa de forma directa, o a Vox o a quien sea, no significa de forma directa que ahora son todos fascistas, irrecuperables y que por tanto no se puede hablar con ellos y que son bestias, no es un planteamiento correcto. El voto es volátil, lo que nos debe preocupar más, yo creo, a mi juicio, es la interiorización de valores conservadores o ultraconservadores y por otro lado también ultraliberales, ¿no? Y eso yo creo la cuestión fundamental, que en un mundo precario, en un mundo sin certezas y en un mundo en el que la perspectiva de futuro no es la más óptima, es complicado que la gente tenga esperanza en lo colectivo, ¿no? Creo que nuestra época se caracteriza también por eso, porque otras generaciones podían estar en una situación precaria, pero pensar que cuando creciesen iban a vivir mejor. La mía no lo piensa, ¿no? Y por tanto hay, digamos, un quebrantamiento de las esperanzas en el futuro y sobre todo en los proyectos colectivos que pueden articular ese futuro, ¿no? Y ahí es donde vemos que la juventud hoy en día, una buena parte de la juventud, ve cada vez más al otro como una amenaza, ¿no? Ve al migrante como una amenaza que le puede quitar el trabajo, ve a los avances feministas como una amenaza a su situación de privilegio, que ya que no la tienen en el trabajo, pues que la tengan en materia de género los hombres, ¿no? Que es una cuestión también que luego, si queréis, podemos debatir, ¿no? Como en esto, mira, es una mierda y estoy explotado, en esto quiero ser yo el que explota, ¿no? Luego podemos, si queréis, comentar eso. Y al final lo que ocurre es que vemos cómo la juventud poco a poco se debe construir, se ve obligada a construirse con el yo como la figura del salvador de sí mismo. Es decir, cuando no creo que el Estado me pueda salvar, que mis vecinos me puedan salvar, que mis amigas me puedan salvar, lo que pienso es que yo estoy solo en este mundo y por tanto yo debo preocuparme por mí. Y ahí es donde vemos también la tendencia esta juvenil que hay del rollo este que lo habréis visto de ¿quieres ser tu propio jefe? Yo creo que la izquierda debería ser valiente, ¿no? Y coger a esa juventud y decirle ¿tú realmente quieres ser tu propio jefe o lo que quieres es no tener ningún jefe? Esa es la pregunta política que debe hacer la izquierda. Porque lo que no podemos pretender es decir a la gente, bueno, sí, esto que piensas que es ultraliberal es una mierda, sí ha explotado. No, nuestra respuesta debe ser esa. ¿Realmente quieres ser tu propio jefe? En el sentido de autoexplotarte, de estar puteado, pero puteándote tú mismo, o lo que quieres es tener una vida libre. Esa es la pregunta política que creo que corresponde hacer en ese caso. Y en cualquier caso, volviendo a la cuestión de la juventud que se ha vuelto ultraderechas, hay una gran brecha de género. Es decir, no es lo mismo las mujeres jóvenes, que son cada vez más de izquierda, por cierto, que los hombres jóvenes. Pero claro, decir que la juventud completa es de ultraderecha es falso. Se vio en las elecciones de Alemania, como fueron las mujeres jóvenes las que dieron, digamos, el buen resultado que tuvo Die Linke y la victoria que tuvo también en Berlín en las elecciones municipales, ¿no? Eso en primer lugar. Y en Italia también, exacto, sí. Además, como decía, son los que han participado también, la gente joven, los que hemos participado en los avances medioambientales, LGTBI, feministas. Y en último lugar, también habría que preguntarse a esa juventud, sobre todo hombres, que sí que les ha interpelado la ultraderecha, ¿por qué lo han hecho? ¿No? ¿Qué es lo que ofrece la ultraderecha a la juventud que no es capaz de ofrecer la izquierda ahora mismo? A mi juicio, un método para canalizar el malestar. La ultraderecha le dice, está bien que te sientas mal, y como hay algunos que son malos contigo, está bien que tú seas malo con otros. Y ante eso, ¿qué tiene que decir la izquierda? Creo que ese es el debate que tenemos, ¿no? Y creo que voy un poco justo de tiempo, voy a ir intentando terminar rápidamente. Lo último y casi fundamental, el rollo este de que mola o se puede ser eternamente joven. No hay que confundir ser eternamente joven con ser eternamente precario, nada que ver, es decir, que es fundamental. No poder tener hijos cuando quieres tenerlos no es de ser joven, es ser precario. Compartir piso cuando no quieres compartir piso no es de ser joven, es de ser precario. Estar obligado a cambiar de trabajo cuando no quieres no es ser joven, es ser precario. En definitiva, no poder desarrollar tu proyecto de vida no es ser joven, es ser precario. En conclusión, creo que hay que poner siempre en valor a la juventud de una forma ponderada, ¿no? Sin idealizarla ni demonizarla. Y el último detalle que quiero añadir para finalizar, y que siempre, muchas veces lo digo, es que hubo un debate muy interesante entre dos filósofos, pero disculpad que ahora me vaya un poco
a la rama más teórica, entre dos filósofos que eran entre Habermas y Rancière, sobre cuál era el elemento principal de la democracia. Y Habermas decía algo que es interesante, que decía, bueno, la democracia va de un espacio público, de deliberación, tal, y Rancière decía, todo eso está muy bien, pero la democracia va de que se oiga nuestra propia voz y en nuestros propios términos. No, creo que eso es importante, que desde la izquierda no hagamos como el despotismo ilustrado, ¿no? Que hacía todo por el pueblo pero sin el pueblo. Pues no hagamos todo por la juventud pero sin la juventud, ¿no? Si queremos que la juventud poquito a poquito salga de esta situación, vale la pena centrarnos en sus problemáticas, pero hacerlos desde su propia posición. No hagamos partícipes de la juventud de la construcción del hoy y del mañana. Nada más y muchas gracias. Gracias. Bé, bona vesprada a tots i a totes i moltes gràcies per per una altra vegada estar a seu. Estarem així fa 2 o 3 setmanes, va ser un gust, jo crec que tots s'enriquim molt en estos debats, no? I gràcies sobretot a Sira per acompanyar-nos i estar avui així. Però bueno, moltes gràcies sobretot i enhorabona per la convalidació ahir del Real Decret Llei que tant ha costat, que tant t'ha fet patir a tu i a nosaltres conjuntament i a la societat, no? Un Real Decret Llei que ha permès l'acollida solidària de les persones més vulnerables. Estem parlant de xiquets i xiquetes i adolescents que no tenen uns pares que es cuiden, no? I tots, com dia, hem sigut testimonis de les dificultats, no? De quin tipus de societat estem parlant quan no s'és capaç d'empatitzar i ser sensible a les persones que haurien ser prioritaris en la cura d'una societat. Si una societat no és capaç de curar, de prioritzar els que són més vulnerables, xiquets, xiquetes i adolescents, repartits que no tenen els seus pares, vol dir que estem en una societat totalment malalta, no? Així que moltes gràcies, Sira, perquè gràcies al teu treball en aquests moments vivim en un país més solidari i més habitable perquè bueno, és molt dur veure com la societat no té ni aquest mínim d'empatia, no? Que no són capaços ni de pensar que també són pares en la majoria i mares en la majoria de llocs i pensar que aquests xiquets no tenen els mateixos drets que els seus fills, no? I després vaig a centrar-me en el títol, que no és poca cosa, de la xerrada, que és Desafiaments i reptes de la joventut. I a veure, no puc evitar traslladar-me emocionalment i políticament a fa 25 anys quan treballava molt en el moviment estudiantil i posteriorment vaig ser la coordinadora de joves d'Esquerra Unida, no? I les lluites, no? Per enllaçar un poc les lluites que teníem en aquest moment, quin ha sigut el resultat i com estem ara, no? Fa poc més de 25 anys, tampoc farà, treballàvem per una universitat pública i de qualitat, no? Lluitàvem per aquesta universitat pública de qualitat en valencià, lluitàvem contra el Plan Bolònia, lluitàvem en contra de les universitats privades i vàrem aturar moltes universitats privades que ara després han eixit com a setes. També combatíem els contractes basura, se'n recordeu? El contracte de formació i les ETTs, la gran lluita contra les ETTs, no? I parlarem i analitzarem molt sobre el món que s'estava quedant, no? I jo recordem molt com debatíem en els nostres documents, no? Jo crec que Sira això també se'n recordarà, que diem que éramos la primera generació que iba a vivir peor que sus padres. Això nosaltres debatíem i analitzàvem molt, no? Perquè era cert, no? N'hi ha que dir i recordar, no? Perquè al final tot pareix que se repetís, no? Que en aquells moments en el País Valencià el màxim encarregat de les polítiques de joventut de la Generalitat era Carlos Mazó. Era el director general de l'Institut Valencià de Joventut. O sigui, la seva capacitat era la mateixa que ara o pitjor, no? Per tant, les polítiques de joventut eren inexistents, no? És tot molt cíclic, no? Perquè te'l trobes allí i ara te'l continues trobant com a president de la Generalitat, no? I han passat molts anys i
I els reptes i els desafiaments de la joventut, malauradament, són més durs en aquests moments. En aquell moment començàvem a parlar de l'habitatge, però no n'hi havia el problema que n'hi ha de l'habitatge. L'habitatge condiciona totalment el projecte de vida. Sense un habitatge, la gent no pot fer el seu projecte de vida. I estem parlant que en aquests moments poder accedir a un habitatge és pràcticament inassumable. Han proliferat les universitats privades i és més. Jo me'n recordo d'una frase que molts recordareu, més joves no, però que servia molt, que era el fill de l'obrer a la universitat. Això va ser un lema molt important i jo crec que nosaltres seguirem d'aquesta generació on el fill de l'obrer va poder anar a la universitat. Però el sistema ha trobat la manera d'expulsar al fill de l'obrer i a la filla de l'obrer de la universitat. Abans jo, quan vaig començar la carrera de Dret, en un 5 podies entrar a estudiar la carrera de Dret. En aquests moments, les notes per accedir a les universitats privades són molt elevades. Hem reduït la ràtio i, per tant, per accedir a la carrera de Dret, per ficar el mateix, sempre estem en un 9 i pico. Això què suposa? Que una part molt important no pot accedir a la universitat pública. Però no n'hi ha problema, perquè es tenen diners ja tenim un abanico d'universitats privades que van estar encantats de que tu li compres el títol. És un problema individual però també col·lectiu, perquè així tenim metges fabricats per la Catòlica i per la Cardenal Herrera, que ja veurem el dia de demà. Per tant, hem anat molt cap arrere, perquè també, evidentment, estudiar també és important per al teu projecte de vida. Jo sempre dic que la classe treballadora ha de treballar, però si pots treballar en allò que t'agrada, no és el mateix. Per tant, ahir ja estem limitant. La precarietat laboral de la que parlaven en els anys 90 i que n'hi ha a dir que l'última reforma laboral encara va reduir els efectes de l'anterior, ha anat a més. Perquè en aquest país s'han anat fent successives reformes laborals que cada vegada han empitjorat més els drets de la classe treballadora. Estem parlant que en aquest moment s'ha reduït fins a la indemnització per acomiadament i els salaris de tramitació en la pràctica s'han eliminat. Imagineu-se la precarietat, com s'ha anat avançant i en aquest moment està consolidada. Però a més trobem en un problema també greu, que jo, amb els matisos que ha dit Tomàs i en el que estic totalment d'acord, però que n'hi ha una part molt important de la joventut, no tota, saps? No tota, que referencien amb l'extrema dreta. I això, qualsevol que tenim amics, familiars, que són professors i professores de l'institut, te ho diuen, com estan les aules. I de fet, a veure, si tens adolescents i les has criat en valors, se poden trobar com veritables extraterrestres en les classes. Però com ha dit ell, no són tots ni totes. I sobretot són els homes. I les donen... Hi havia un estudi, ho he comentat moltes vegades, que els homes cada vegada són, les joves cada vegada són més de dretes i les dones joves cada vegada són més d'esquerres. I això no és ni més ni menys, i ho hem dit clar, que és una reacció al feminisme. Així, clar, és una reacció. Els homes no volen perdre uns privilegis que en molts casos, des que són xicotets, se'ns han ensenyat que tenen. No volen perdre els seus privilegis. I les dones, evidentment, no estan disposades a ser ciutadanes de segona. Però això per què passa? Perquè vivim en una societat que cada vegada fomenta més l'individualisme. I en aquest individualisme jo vull tindre més avantatges que tu. Per què no vaig a tindre avantatges si al llarg de la història els homes han tingut avantatges? Tu me vols llevar un dret que jo considere que està consolidat. És així, saps? I clar, també això evidentment és per la falta d'expectatives de futur. Ningú pot perdre aquests avantatges en una societat on malauradament les necessitats bàsiques no estan garantides, perquè una necessitat bàsica és l'habitatge i la majoria de la gent jove no té l'habitatge garantit. I això té que veure també, evidentment, i vaig intentar acabar perquè és 10 minuts i tal, en l'ausència, i hem de dir-ho, de polítiques d'esquerres valentes. Tomàs ho dia, no? Davant l'ausència d'alternatives, buscar l'alternativa per una altra banda, i això ho lliga en que, bueno, jo som molt pesada en això, i si n'hi ha alumnes meus, així que algú sí que està,
va dir que pesada, esta tia sempre diu el mateix, però n'hi ha una cosa molt clara. Després de la Segona Guerra Mundial, per a que n'hi hagi un equilibri entre capitalisme i democràcia, se desenvolupa l'estat de benestar social. Aleshores, en un estat de benestar social avançat, és compatible, o se fa un equilibri entre la democràcia i el capitalisme. Per això els marxistes estaven en contra del desenvolupament de l'estat de benestar, perquè deia que això, evidentment, era un parxeo per a mantindre el capitalisme i mantindre les classes socials, no? Què passa? Que duguem ja dècades desmuntant l'estat de benestar i, per tant, aquest equilibri s'ha trencat. I, per tant, la gent vol, ho ha dit molt bé Tomàs, buscar una eixida, perquè, malauradament, la eixida no va ser una revolució d'esquerres. Jo crec que no, malgrat alguns diuen que sí, no? Però jo crec que no se donen les condicions necessàries per anar a una revolució, no? Per tant, cal això, cal polítiques valentes. I jo sé que Cira fa un treball excel·lent des del govern, no? Però jo crec que n'hi ha determinades polítiques que estan desenganyant molt. Per exemple, no s'està sent valent en els habitatges ni en moltíssimes altres qüestions que són fonamentals per a la gent jove i que, per tant, necessita una alternativa. Quan la gent jove va creure en la democràcia, si avui, per exemple, hem tingut l'espectacle de veure a la exconsellera Pradas dir que ella ahí no sabía nada de emergencias, oiga, que yo ahí tenía un papel institucional, o sea, poco menos que decorativo, ¿no? Pues evidentment això crea una desafecció molt gran entre la ciutadania i la política, no? I el problema és que quan se crea una desafecció tan gran, que és major en la gent jove, jo crec, cap a les institucions la democràcia està en perill. Per tant, se juguen moltíssim, cal teixir aliances, no? Tal volta per a... Això ho parlarem fa 2 o 3 setmanes també, per a que puguen arribar als governs polítiques realment transformadores, no? I jo, per últim, no vull acabar aquesta xerrada sense agrair tot el treball que fa Joves d'Esquerra Unida, no? A més, jo en Joves d'Esquerra Unida tinc un orgull doble. Tinc l'orgull per ser la coordinadora d'Esquerra Unida, no? I llavors dius, mira, els joves, no? Que dona gust, no? Perquè anem de la mà. I després per haver sigut la coordinadora de Joves d'Esquerra Unida que dius, bueno, escolta, el que ara venim després és millor, no? I continua en un camí, no? I a més, nosaltres sí que podem dir alt i clar, i ells ho saben, que per a nosaltres joves no és el futur. Per a nosaltres joves és el present i estirem molt d'ells i conjuntament intentem dur endavant aquesta organització i transformar les polítiques del nostre país. Moltes gràcies. Bueno, no me voy a acabar. Sí, todo en orden. Es un placer estar con vosotros y con vosotras aquí en Valencia, ya lo sabéis. Me hace muchísima ilusión. Además, pedazo de mesa. Es un orgullo militar en esta organización. Y lo digo, estaba escuchándoos a Bernabé, a Rosa, a Tomás, y digo, es que es espectacular todo lo que han contado y el lugar desde que lo han contado, ¿no? O sea, vienes a casa y tienes la tranquilidad de que hay un montón de cosas que yo normalmente tengo que explicar para situar estas cosas que hacemos desde el Ministerio de Juventud, porque no las hacemos desde un espacio neutral ideológicamente, las hacemos con mucha intención, con todas las resistencias, con todas las contradicciones, con infinitas limitaciones, como dice Rosa, y tiene razón, y hay cosas que ha dicho que las comparto, y eso es verdad. Pero bueno, hay cosas que pues tienes como que explicar, ¿no? Como partir del análisis del contexto, dónde estás, quién eres, de dónde vienes y a partir de aquí el por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo las estamos haciendo y cuál es el enfoque. Insisto, no es neutral ideológicamente, no es neutral políticamente, no es neutral programáticamente, no lo es. Tiene una intención clara, tiene una intención de transformar en la medida de nuestras posibilidades y desde un frente en concreto, que es un frente institucional y sobre todo que aspiramos a que movilice un poco, que agite un poco y que la fuerza institucional, a ser posible, sea palanca
palanca, y lo digo muy consciente de estas palabras, palanca, que no motivo principal, palanca para generar un proceso político y organizativo, convertirlo en fuerza organizada. Por lo menos este es el lugar desde el que yo intento trabajar en la institución. Y digo que siento mucho orgullo porque hay un montón de cosas que habéis explicado y que yo no voy a tener que explicar, que las comparto todas absolutamente, tanto el análisis del contexto, algunas cuestiones que ha planteado Rosa, con retos principales como el de la vivienda, que es el gran, a mi juicio, el gran elemento de emergencia de país que tenemos en este momento, y frente al que es muy complicado, yo no creo que sea imposible, simplemente creo que lo que es complicado es la correlación de fuerzas que hay. Y lo digo así, porque propuestas hay muchas, las situamos en agenda constantemente, yo ahora puedo sugerir alguna de ellas, las sugiero aquí y las sugiero también en los sitios donde trabajo habitualmente, no se quedan simplemente aquí como un acto militante, sino que intento empujar desde mi frente de trabajo, en este caso desde el Ministerio. Y por supuesto comparto, me ha parecido genial toda la parte que ha planteado Tomás, porque son elementos con los que trabajamos como un martillo pilón desde el Ministerio de Juventud, pero constantemente, ¿no? Día a día. Mirad, nosotros empezamos hace 1 año y medio un ministerio nuevo, un ministerio que parecía pequeñito, que es pequeñito. Es pequeñito, es decir, es pequeñito en términos de recursos, es el último ministerio creado, cuestionado por la derecha y la extrema derecha, muy cuestionado, porque ¿para qué vamos a tener un Ministerio de Juventud e Infancia cuando esto pues toda la vida ha estado en otros espacios? Y bueno, es un acto político también decidir que las políticas de infancia y de juventud, si queremos que la juventud sea algo más que una etapa vital infantilizada o queremos que sea algo más que una etapa generacional en la que solamente opera el ocio y el tiempo libre y que esté profundamente despolitizada, lógicamente no hace falta que tengas un Ministerio de Juventud. Pero si lo que planteas es que haya participación política, que haya exigencias que se concreten en políticas públicas para la emancipación y los derechos, y si lo que quieres es que la juventud tenga un papel activo en la transformación política del país, sí tiene sentido que haya un espacio institucional dedicado a las políticas de juventud. Por tanto, yo creo que, bueno, ahí está. Hemos hecho algunas cosas que quizá no se esperaba de nosotras cuando empezamos el trabajo en el Ministerio y que, como os decía, vienen guiadas un poco con este enfoque, ¿no? de poner un granito de arena, remover un poco el marco y sobre todo contagiarnos del espíritu que yo creo que sí tiene la juventud, que es esta pulsión por incomodar al poder. Y esto es una cosa, es una línea de puntos que en términos generacionales yo creo que todas las personas que estamos aquí, que todas tenemos en común algo, y es que todas hemos sido jóvenes en algún momento de nuestras vidas, las que lo sois todavía y las que no lo somos tanto, pero hemos sido jóvenes. Y además las militantes de esta casa sabemos que hemos sido jóvenes y que nos ha encantado incomodar al poder. Nos ha encantado. Entonces, nos hacemos con este flow, ¿no? Con este rollo, y nos ponemos a trabajar. Y bueno, yo insisto, no voy a analizar todo lo que han analizado las compañeras y compañeros porque es espectacular y da gusto porque vienes a casa y ya lo cuentan ellos mucho mejor que yo, pero sí comentaros alguna cuestión. Hemos intentado tener un cuerpo ideológico y político coherente para hacer cosas con el marco de competencias que tenemos y hemos intentado ser exigentes también en el estudio de la realidad concreta, ¿no? Análisis concreto de la realidad concreta que decía un viejo camarada, ¿no? Y con los datos, con la experiencia, con la evidencia científica, con la información, trazar políticas públicas. Y estamos estudiando mucho, en términos sociológicos, lo que está pasando con la juventud. Porque, bueno, el gran dato es lo que ha dicho Rosa. Tenemos un problema con la vivienda y el gobierno igual está quedándose un poquito tibio con la cuestión de las políticas de vivienda, ¿vale? Yo me hago cargo. O sea, yo me hago cargo. Aunque es verdad que las políticas de vivienda no son el producto del último año y medio de políticas públicas, sino de ciclos concatenados de gobiernos sucesivos del bipartidismo que han tomado decisiones, que han estructurado un modelo de vivienda basado en la especulación y no en un derecho, y esto es así, pero a mí me toca hacerme cargo en el tiempo en el que estoy en el gobierno de España y dentro de mis competencias empujar y hacer lo posible por darle una vuelta. Pero siendo este el principal problema, hay datos que tienen que ver con corrientes de fondo. Me tenéis que callar, ¿eh?
O sea, perdonad, es que... Vale, no, es que he mirado el reloj de repente y digo, Dios mío, estoy empezando y prometo ir a cortando. Pero porque eres tú, que se me no, entiende. bien, no. Pero la cosa es, estamos estudiando bien los datos, porque Tomás ha situado varias cuestiones que tienen que ver también con percepciones colectivas, pero que, si me lo permitís, no se basan en los datos, se basan más en el bulo y en la construcción de una idea de lo que es la juventud. Y fijaos, a mí me interesa una cuestión de la juventud, y es que, si me lo permitís, además de tener esa cosa bonita de incomodar al poder, tiene también que es el síntoma de los lugares más vulnerables de una sociedad, o representa el síntoma, el color más vulnerable de la sociedad. Si no entendemos, y además viene a irrumpir con una nueva manera de contar, con una nueva manera de ver, con una nueva manera de pensar. Y todo eso hay que incorporarlo, porque la juventud no es una cosa aparte en un rincón de la historia o del momento social, ¿no? La juventud forma parte, como decía Rosa, del presente, por tanto, tienen que estar. Entonces nos ponemos a analizar y a ver, ¿no?, lo que hay. Vamos a publicar en un par de semanas, está por aquí mis compañeros y compañeras, voy a decir cosas que las voy a adelantar. No pasa nada, se aguanta, no les importa. Vamos a presentar en un par de semanas el estudio sobre el estado de la juventud. Es un estudio que se hace cada 4 años, lo hace el INJUVE. Es un estudio sociológico que recorre todo. El empleo, las cuestiones de identidad, las cuestiones de vivienda, la generación inquilina se consideran. Está muy bien también, viene en el estudio como a hierro, ¿no? Las cuestiones de la democracia y la percepción política, la participación política, las cuestiones de las violencias. Es decir, es un estudio complejo, es un estudio académico serio y es un estudio que va a cumplir 40 años y que nos va a permitir medir indicadores históricos de cómo ha evolucionado la cuestión de la juventud en nuestro país, de largo alcance histórico. Ya los hemos visto los datos. Y es verdad que estamos ante una situación de precariedad fundamentalmente originada por la vivienda. Es verdad que ha habido avances sociales gracias al gobierno de coalición, porque ha habido una reforma laboral que, aunque sea mejorable, pero sí que es verdad que ha cambiado, es un punto de inflexión en términos de empleabilidad, de cómo ha reducido la temporalidad en los contratos de trabajo, etcétera, etcétera, que se ha elevado el salario medio y los salarios mínimos. Esto es verdad, pero sigue habiendo un agujero negro con la vivienda que se come toda esa mejora y toda esta estabilidad laboral, de tal manera que tenemos una generación de personas jóvenes que a lo mejor tienen mejores condiciones laborales o tienen más empleo que hace unos años con el Partido Popular. Se han reducido 30 puntos el nivel de paro, esto es un dato, pero es verdad también que no hay proyecto emancipatorio de futuro, porque hay un indicador que tiene que ver con la vivienda que se lleva para abajo la posibilidad de lo que sea, ¿no? O sea, de un futuro digno, un futuro posible. Por tanto, tenemos la fiabilidad del dato, ¿no?, histórico de cómo ha evolucionado esta cuestión. Tenemos también la cuestión de la percepción de la democracia y de la sociedad de derechos. Hablaba Rosa, ¿no?, de la sociedad de derechos, de la pelea que se ha dado en el contexto de la socialdemocracia y, en términos históricos, lo que ha supuesto avance, retroceso, pugnas ideológicas, pugnas históricas, incluso configuración de los arcos parlamentarios, ¿no?, y cómo se ha respondido frente a esto. Y, sin embargo, ahora tenemos una irrupción de un momento histórico, es un momento histórico diferente. Estamos últimamente diciendo mucho, estamos ante un momento histórico, y a mí me da un poco de pereza hablar de momentos históricos, pero hay para mí 2 eventos que son muy importantes en términos políticos en la actualidad. Uno siempre atravesado por la crisis ecosocial y cómo está resultando determinante para la geopolítica mundial, el control de los recursos, las guerras y demás, y no me extiendo en esto. Y otro tiene que ver con la irrupción de la extrema derecha como fenómeno global. Y esto tiene que ver también con un cambio en el patrón del pensamiento ideológico y de los grandes marcos y los grandes consensos. La extrema derecha viene a demoler todo un sistema de derechos y viene acompañando un modelo social que es el de recortar los derechos y decir, casi todos estáis en los márgenes además vosotros y vosotras, que por rojos,
estáis en los supermárgenes del sistema. Además, si eres rojo, mujer, lesbiana, migrante y entonces estás ya en la periferia del sistema. Es decir, ya sabéis cómo funciona esto porque todas lo entendemos. Por eso cuando damos la pelea con el Real Decreto de los niños migrantes es porque queremos garantizar los derechos de estos niños, porque son el eslabón más vulnerable, uno de los eslabones más vulnerables, pero también porque defendemos un modelo de sociedad en la que sabemos que si golpean los derechos de un solo colectivo, por detrás vamos el resto de personas que formamos parte de una sociedad. Y por tanto nosotras protegemos a los eslabones más débiles y más vulnerables porque forma parte de nuestro ADN político y porque forma parte de un modelo completo de sociedad. ¿Me tengo que...? Y entonces, lo que hemos visto con ese trabajo que hacemos de escarbar un poco, ¿no? en la parte esta de cómo piensan, de cómo está el pensamiento de la juventud en este momento. Claro, hay una sociedad profundamente polarizada, una juventud que está ante un fenómeno nuevo que es la crisis ecosocial con un nivel de incertidumbre y de angustia que da eso tremendo. Y el surgimiento de una extrema derecha que como mínimo viene a dar certezas horripilantes todas, no las compartimos, es nación, raza, tal, cosas que, en fin, que no tienen que ver con nuestra cosmovisión de izquierdas, pero vienen a ofrecer un proyecto. Y hay una pugna y hay una polarización ideológica. ¿Significa esto, como decía Tomás, que toda la gente joven sea de extrema derecha? Pues con los datos en la mano os digo que no. Os digo que no. Hay una polarización ideológica en la sociedad, sí. Nos toca ser mucho más combativas en todos los frentes, por supuesto, pero no está perdido. Y no podemos resignarnos a pensar que como hay un porcentaje de jóvenes que van a votar a Vox, esto está perdido, porque no es verdad. Y claro que hay un montón, las mujeres jóvenes, es verdad que amor eterno, están a tope, el feminismo está siendo uno de los grandes elementos políticos que nos está salvando a todas y a todos, pero también hay muchos hombres jóvenes que están dando la pelea y yo quiero hacer también ese reconocimiento. Hay un montón de hombres jóvenes dando la pelea también y nosotras como organización, como espacio militante de izquierdas, tenemos que estar ahí. Y tenemos que estar ahí, además, con mirada alta. Lo intentamos también desde el espacio institucional que nos ha correspondido. Es un poco más gris, un poco más tal, pero bueno, lo intentamos también a nuestra manera. Por tanto, para nosotras es fundamental explorar en cuestiones políticas y hacer políticas públicas que hablen de la participación política. Que hablen y ensanchen la participación política de la juventud. No vale la arquitectura institucional como está pensada. Lo siento, camaradas, eso ya fue. Y tenemos que ser capaces de encontrar modelos de militancia en los que nos toquemos y nos veamos. Yo estoy alucinada con esta sede llena de personas, además muchas muy queridas, pero también necesitamos explorar nuevas formas de militancia y de participación política. Es un reto de sociedad, como sociedad, ¿eh? Lo dejo ahí y no me enrollo demasiado en este sentido, porque quiero tocar otro de los temas que hemos estado explorando que tienen que ver con la juventud de ahora, que tiene que ver con la irrupción del entorno del espacio digital. Os decía, crisis ecosocial, irrupción de la extrema derecha como fenómeno global y entornos digitales, esfera digital. Está pasando todo ahí. Es el espacio público también, pero es un espacio público antidemocrático, controlado por 3.000 millonarios que viven en un país, que están poniendo y quitando gobiernos, que están diciendo quién está dentro y quién está fuera, que están dictando las normas de la esfera pública, que no tiene control público y que no tiene control democrático. Esto es lo que está pasando y para mí esto es uno de los principales retos que tenemos. Y yo invito a que pensemos colectivamente, y en esto estoy un poco obsesionada, lo reconozco, en que tenemos que pensar una fórmula para militar y para organizarnos en el entorno digital. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque hay un montón de pasta ahí metida. Es decir, no es casual que pasen las cosas que pasan en el entorno digital. Es que está diseñado el algoritmo para que pensemos de una manera, para que sintamos de una manera y para que nos relacionemos de una manera. Y no tenemos o no estamos viendo la importancia política que tiene esto. Nos tenemos que organizar ahí. Nos tenemos que organizar ahí. Nosotras también, desde nuestra trinchera, aportamos nuestro granito de arena. Y toda esta patata para contaros que dos cositas que estamos haciendo, porque ya me he pasado, y las cito así en el plan epígrafe, así que vienen a solucionar un poco todo esto, es, en primer lugar, lo que hemos contado tantas veces, la ley de juventud, que no es una ley sin más, la verdad es que al final hemos hecho un proceso participativo, por un poco lo que decía Tomás, es que no se trata de hacerlo para la juventud, yo que tengo la edad que tengo, o sea, se trata
de hacerlo con la juventud y para la juventud y desde la juventud. Entonces hemos hecho un proceso participativo. Entonces es una ley que lleva trabajándose unos cuantos meses. Nos hemos reunido se han reunido organizaciones juveniles y gente sin organizar, joven, en todos los territorios. Han participado miles de jóvenes del feminismo, del sindicalismo, a todos los niveles. Y les hemos pedido que redacten la ley de juventud que quieren ellos y ellas. Hemos recogido 400 páginas de medidas. Claro, estamos ahora haciendo la traducción jurídica de esto. Aquí los abogados me entienden lo que quiero decir con esto. Una cosa tremenda, y digo tremenda porque en realidad esto es un proceso constituyente casi. Fijaos, la ley de juventud habla de vivienda, habla de precariedad y por tanto habla de empleo. Plantean un plan de empleo garantizado. Plantean algunas de las cosas que no debo decir y que voy a decir. Plantean cuestiones de los derechos de las generaciones futuras y que tiene que haber un defensor de los derechos de las generaciones futuras. Plantean la ampliación de la edad de voto a los 16 años, que es una demanda histórica de esta organización política, porque tenemos que garantizar la participación política de las jóvenes. Plantean que tiene que haber mecanismos y que el Estado tiene que ser un Estado de cuidados, un Estado cuidador y, por tanto, que tiene que soltar la pasta para cuidar a su gente, para temas de salud mental, de sanidad pública. ¿Por qué? Porque el movimiento climático, que por cierto debo decir que los jóvenes y las jóvenes organizadas en torno al movimiento climático están planteando unas medidas súper anticapitalistas, pero muy bien y jurídicamente muy bien armadas, lo que nos están diciendo es necesitamos un instrumento jurídico al que poder agarrarnos para luego poder emprender determinado tipo de litigios para proteger y defender los territorios. Maravilla, y ya me callo de verdad. Maravilla. Claro, todo esto no es una ley de juventud, esto es un proceso constituyente juvenil, más o menos. Estamos encantadas, vamos a traducirla, la estamos traduciendo jurídicamente y vamos a empezar a tramitarla. Supongo que nos vamos a encontrar con un montón de resistencias, muchas resistencias de todas partes, pero tenemos una firme determinación de presentar la ley y defenderla, porque creemos que viene con un montón de instrumentos jurídicos, que es el marco de competencias que tenemos, porque a nosotros nos encantaría hacer muchas más cosas, que luego llegas a un gobierno y dices, ya, pero es que usted, la competencia no sé qué, es de las comunidades autónomas. Bueno, pues voy a intentar generar un marco legislativo que ordene las cosas para que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el resto de las administraciones hagan en función de lo que ya os he dicho que no es neutral ideológicamente, sino que legislar no tiene nada de neutral, ¿vale? Y la otra cosa que quiero mencionar ya como epígrafe es la ley de entornos digitales seguros, con esta cosa que os decía que me obsesiona del entorno digital. Vamos a ser uno de los primeros países que meta un cierto control, y digo cierto porque tampoco es una ley que, a ver, no nos vamos a venir súper arriba. Yo quería, digamos que vamos a dejarlo voy a hacer una cosa elegante. El punto de partida era un poquito más exigente, pero bueno, ha habido que negociar y tal, y la que hemos presentado es un anteproyecto de ley ya, que está bien. Es un proyecto de ley pionero, es un proyecto de ley que pone freno a la industria tecnológica, que es lo principal, que además la sanciona, que plantea sanciones importantes, que plantea modificaciones del Código Penal, porque es importante, porque lo que ocurre en el entorno digital nos está afectando como seres humanos y hay que regularlo también en ese sentido, y que plantea un acompañamiento y sobre todo una democratización, un principio de democratización del entorno digital, que es lo que a nosotros nos interesaba. Lo dejo aquí. Y disculpadme las consecuencias. Bien, pues ahora es el momento de abrir el debate de alguna manera i bueno, el que vos demanem en aquest moment és que pugueu elevar a la taula preguntes molt concretes per a d'esta manera pues, bueno, fer viable també en funció del temps el conjunt de l'acte, d'acord? Aleshores veig ja algunes paraules, Luis, Antonio, Cele, Santiago, si vos sembla bé, nos quedem en aquestes quatre, las contestamos, las agrupamos, Vale, pues en este orden, Luis, adelante. Un par de cuestiones. En primer lugar, felicitar porque yo creo que ha sido muy importante que ayer se aprobara el Real Decreto de menores no acompañados. Luego vendrá la segunda fase, que será la pelea con las comunidades autónomas del Partido Popular para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero en línea con eso, decir lo siguiente. Yo creo que tenemos que denunciar
se hace, pero por ejemplo en Valencia, cuando tú intervenías, Bernabé, el racismo institucional que está haciendo en estos momentos el gobierno del Partido Popular, que le ha quitado la bandera a Vox, se la ha cogido y se ha puesto delante. Y en concreto, por ejemplo, lo que ha sucedido estos últimos días, donde lo mismo que hacían en Estados Unidos con las familias, con los menores migrantes que los separaban de la familia, ha tenido que intervenir el síndic de Greuges para denunciar que aquí en centros municipales se están separando a los menores inmigrantes de su familia. Por lo tanto, yo creo que ahí habría que salir a la ofensiva denunciando eso y estar... yo creo que aprovechando este marco y en este sentido tenemos que coger estas banderas y salir políticamente como Esquerra Unida y como Izquierda Unida a nivel federal, pero Esquerra Unida aquí, con todas esas cuestiones planteando y denunciando. Yo creo que también tenemos que trabajar un poco con vistas al 2027. Y cuando digo el 2027 se entiende, ¿no? Es decir, por lo tanto tendremos que ir marcando posición política, en este caso a nivel de Valencia Ciudad y a nivel autonómico, pero en concreto lo de esto porque es muy grave el racismo institucional por parte del mayor ayuntamiento del ámbito autonómico. Quería plantear esa cuestión. Primero, agradecer a la dirección de la organización y a Sira, nuestra compañera y ministra, es que nos hayáis podido dar, por lo menos a mí, esa enorme satisfacción de echarme un ministro, una ministra a la cara. Porque los del PP y los del PSOE lo tienen más fácil y con frecuencia tienen ministras y ministros. A nosotros nos cuesta más tener una ministra. Y ligando con una de las reflexiones que hacía Rosa, de que necesitamos una izquierda valiente desde el gobierno progresista. Y yo hay cosas de la política que no aspiro ni siquiera a que sea tan valiente, simplemente decente. Porque es una indecencia. Voy a poner dos ejemplos. Que con un gobierno progresista, la esperpéntica situación que se está dando con los jubilados que cotizamos hace más de medio siglo incorrectamente a través de las mutuas, y que hay una sentencia del Supremo que le dice al gobierno que tiene que estar reconociendo unos derechos a centenares de miles de personas que están muriéndose, muchas ya, por la edad. De oficio, un gobierno progresista, simplemente decente, y yo hago esta reflexión con el ruego a Sira de que le dé traslado a María Jesús Montero, porque es María Jesús Montero la que tiene la competencia de este tema. Es de juzgado de guardia. De oficio, el gobierno, un gobierno progresista, un gobierno mínimamente decente, de oficio tenía que haber tramitado todo el papeleo para que los que tienen derecho a percibir una parte, solo 4 años, porque lo demás está prescrito, que la parte que nos corresponde de esos 4 años no tengamos que ir al cuartel militar a pedir un certificado de haber prestado servicios en el ejército, que no tengamos que estar registrando 2 o 3 veces. Ha cambiado el gobierno, María Jesús Montero, 2 o 3 veces la posición. Es un ruego, Sira, sube la posición, ha ido cambiándola. Ahora parece que con la presión que hemos estado ejerciendo y con tal, está viniendo otra vez a que cobremos en un pago único lo que son los atrasos. Eso un ejemplo. Voy a poner otro, que este afecta al ministro de Economía. Yo he formado parte, aún sigo formando parte, de un colectivo de ocupas civilizados. Quédate con ocupas civilizados. Quiere decir, para mí el concepto de ocupa civilizado viene
de que nosotros entramos un grupo, llegamos a ser hasta 27, trabajando en la huerta valenciana, abandonada, que da pena por muchos sitios, con matorrales abandonadas. Yo pedí permiso cuando salí de concejal del Ayuntamiento de Valencia, hablé con Rita Barberá y con Alfonso Grau, porque éramos dueños de una negada y media del terreno que había ahí en la punta frente al Oceanography. Y bueno, que yo sepa, la Sareb es un ente que depende del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno ha tenido la desfachatez de dejar que sea un fondo buitre el que gestione la Sareb. Es poner la zorra a guardar a las gallinas. La Sareb, repito, es una entidad que depende del gobierno, que depende del Ministerio de Economía. Pero el ministro de Economía le da que gestione la Sareb a un fondo buitre. ¿Qué ha hecho el fondo buitre? Ha cogido y ha expulsado a todo el colectivo de ocupas agrícolas de la punta. Hace medio año que nos ha expulsado, nos han tirado fuera, nos han desahuciado. Ahora yo he estado esta mañana y da pena verlo aquello. Se está convirtiendo otra vez en lo que recibimos y lo que nos encontramos hace 17 años. Un vertedero, un estercolero. En un gobierno progresista, un poco de decencia. Un poco de decencia. ¿Vale? Nada más. Primero, además, me ha gustado el tema que has planteado de los mitos. Yo te hago una sugerencia, por si lo puedes recoger, creo que no te voy a la clase, pero yo, hay uno que además ha afectado mucho a Valencia, que es el mito de la juventud de cristal. Y evidentemente ese lo tenías que incorporar, porque yo creo que sí, el ejemplo que dio la juventud aquí en Valencia con el tema de la gana, bueno, lo sabemos todas y todos, ¿no? Por lo tanto, como sugerencia, ¿qué te parece de incorporar en esa percepción de mitos? Que yo creo que es importante y lo has hecho muy bien. Yo creo que habría que ver también cómo podemos articular en la organización la formación de la juventud. Porque yo creo que hoy en día es muy importante, es decir, que vamos a ver, hace tiempo que se está dejando de hacer estructuralmente el tema de la formación. Se hacen cosas, es decir, yo digo que no. Pero creo que esta organización, y no solo desde la juventud, sino también desde la dirección de Izquierda Unida, pero principalmente la juventud y sobre todo los jóvenes inmigrantes que están llegando a nosotros, creo que es importantísimo ponerlo en la hoja de ruta y que seáis los jóvenes los que articuléis propuestas porque yo creo que es muy importante, porque si no hay formación, si no hay cultura, es difícil defender lo que se está planteando aquí, ¿no? Y yo creo que eso sería un espacio y que veáis cómo estructurarlo, porque yo creo que es importante. Hay otra cosa que quería decir, que es el tema de, y esto para Sira, ¿no? En el gobierno hay rumores y se dice que se está intentando especular o plantear y el retorno del servicio militar obligatorio. Bueno, se ha oído, por lo menos en los movimientos pacifistas se está escuchando. Quería preguntarte qué hay de eso, si no hay nada, pues me quedo más tranquilo. A ti no te tocaría. Yo fui sumiso, ahora no me tocaría, ¿no? Por eso. Y bueno, y en el tema del entorno digital, yo creo que a lo mejor podríamos plantear hacer una campaña de boicot al entorno de los grandes magnates, de los eso. No sé, es decir, que habría que darle una vuelta por ahí, porque creo que la única forma de ir a eso, es decir, esos nos están manipulando, nos están explotando, nos están esclavizando. Y darle vuelta sobre el tema ese, y nada, de momento eso sería lo que... Un ingreso muy rápido, solamente una cuestión directa, y es que creo que la mayoría, yo en general estoy, lo digo con sinceridad, de acuerdo con lo que habéis planteado, pero hay un tema que sí que me preocupa, y es que creo que no funcionamos, la comunicación no funciona. No funciona, pero no comunicación a militantes, ya lo ves. Lo que hace la Consellería de Juventud, posiblemente lo sepamos los que estamos aquí,
pero de ahí no trasciende a más. Y voy a decirte por qué. Cuando se habla de comunicación, siempre se entiende que eso es un tema de redes sociales para la juventud, y es un tema tal. Y eso es un error, es un tema de técnicos, los temas de las redes sociales. Porque de hecho estamos en muchas redes sociales y jóvenes se enteran muy poco. ¿Por qué? Porque a mí no se me ocurre, si fuera joven, entrar a ver qué es lo que dice que el Facebook, en la página que tengamos de juventud. Y eso también tiene que ver un tema con la política. Quizá a lo mejor no lo podemos resolver con facilidad porque depende de aptitudes personales, pero hay gente que te rodeas en el ministerio que sí que las puede tener. Te voy a decir dos cosas. Una de ellas, hay que hacer escándalo. Tú bien has dicho, hay que incordiar al poder con finura, porque para eso eres ministra. Pero te recuerdo dos cosas simplemente recientes. Mira a Belarra. De decir barbaridades, que no es que sea ministra, pero de decir barbaridades, pero esas barbaridades llegan a la juventud, aunque a ti te parezca que no. Bueno, es una opinión sobre esas cosas. Y segunda, a ver cómo enfocamos algunos temas que sí que son importantes de credibilidad. Por ejemplo, el último inversión en defensa que el trilero de Sánchez Colau. Eso que lo tenga que saber yo por Diario 16 a escondidas y no diga nada nuestros ministros y no va por ti, Son los millones de euros que se han dedicado a pagar gastos de... Eso se discutió el otro día según la prensa. Si no es verdad, no lo sé. Yo sé que estamos en contra de todo eso y tenemos nuestras limitaciones para hacerlo público, pero esas son las cosas que dan fiabilidad cara a la juventud. Esto no está en contra del ejército, esto está en contra del rearme, pero en el fondo el amigo Sánchez sabe chalanear las cosas. Mucho cuidado, hay que hacer una campaña para informar de nadar y guardar la ropa, porque si no, las políticas de juventud nos las tragamos los mayores, que están muy bien, y yo las aplaudo y te lo digo con sinceridad, pero no son a quien van dirigidas. Bueno, simplemente. Sí, con respecto, por ir contestando, Luis, el tema del Real Decreto. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que planteas. A nosotros nos pasó una cosa muy divertida y es que salió Mazón de la mano de Vox anunciando los presupuestos para aquí, para la Comunidad Valenciana. Un día... País Valencià, sí, perdón. El otro día hablaba de País Valencià y me miraron, no sé en qué contexto estaba, dije País Valencià y me miraron así como mal y se me ha ido, perdón. Presentaba los presupuestos diciendo no vamos a acoger a ningún niño migrante en el País Valencià, y salimos nosotras al día siguiente en el Ministerio de Juventud e Infancia diciendo a Valencia, al País Valencià en su conjunto le corresponden 497 niños y niñas que tendrá que acoger. No está claro todavía el número de niños y niñas que habrá que terminar acogiendo porque seguramente la cifra sea otra. Pero sí que creo que, y esto tiene mucho que ver también con incomodar al poder. Para mí incomodar al poder no es gritar más, como gritan algunas personas, y no llega a la juventud. Para mí incomodar al poder es hacer que se rompan los gobiernos del PP y Vox, que es lo que hemos hecho nosotras desde el Ministerio. Y para mí incomodar al poder es decirle a Beta, a Google, a TikTok, que no entran en el Ministerio porque yo voy a legislar para que a ellos les vaya... No tan bien, porque me interesan los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, de los hijos e hijas de la clase trabajadora, que son los que tienen menos tiempo con sus familias y con sus padres y madres porque no hay tiempo para vivir. Y entonces son los niños más expuestos, las niñas más expuestas en los entornos digitales. Para mí incomodar al poder, esto es un debatazo, y yo creo que molaría que lo diéramos así, no estar yo en la mesa con el privilegio de la palabra y tú ahí escuchándome, ¿vale? Lo digo también, pero ya, pero bueno, que es un debatazo, pero que me parece súper interesante porque también tiene que ver el cómo está esta organización política en la vida, en la calle, construyendo relaciones políticas, ¿no? Entonces es como... Joder, es que incomodar al poder a veces es hacer cosas que a lo mejor no luces tanto, pero que incomodan al poder. Y bueno, pero luego tenemos la militancia, tenemos la acción en los barrios, tenemos el poder contar que nuestro Real Decreto pues nos sirve también para el combate ideológico, porque para mí el Real Decreto no es solamente una medida que amplía yo lo he dicho antes, no es solo un instrumento programático, que lo es, porque resuelve un problema administrativo y de derechos de unos niños que están reventados, o sea, son chicos y chicas
está muy mal. Yo he ido un montón de veces, o sea, he estado con ellos, no, he visto los centros, he visto las condiciones de hacinamiento y es un horror en términos humanitarios. No es solamente resolver esto, que hay que resolverlo porque somos gente que ponemos piel y lo tenemos en nuestro ADN. Es que es además una cuestión que tiene que ver con un marco ideológico. Es que nosotras teníamos claro desde el minuto 1 que era un elemento de confrontación ideológica con la extrema derecha en este país y que nosotras no íbamos a permitir que en este país nos situáramos en el mismo margen en el que se ha situado la socialdemocracia en Europa, asumiendo el debate migratorio, que ha sido el coladero para que luego penetrara la extrema derecha. Y no es una cuestión pequeña. Puede parecer... No. Nosotros lo hemos estudiado y hemos dicho, si nosotras cedemos frente al ataque a las personas LGTBI, si nosotras cedemos frente al ataque al feminismo, si nosotras cedemos frente al ataque a las personas migrantes y a los sindicalistas y las sindicalistas, estamos perdidas como sociedad. ¿Dónde han encontrado el ariete? ¿Dónde están percutiendo más? Feminismo, bueno, el feminismo lo tienen como... Y sobre todo, últimamente la extrema derecha está con el fetiche de los menas, que me parece una aberración de palabra, y aprovecho para decirlo, una aberración de palabra. Es un acrónimo administrativo que ha pasado a ser una palabra cargada de deshumanizar, criminalizar y tal. Y es la moneda que está poniendo Vox para cerrar los acuerdos presupuestarios en todos los gobiernos autonómicos. Y nosotras ahí tenemos una pista de 4 carriles. ¿Queremos incomodar al poder? Pues vamos a incomodar al poder, utilizando el debate migratorio. Y vamos a dar la pelea de país. Y no es una cuestión menor, ¿eh? Está cambiando el sentido común del país con respecto a la política migratoria. Y eso es una cosa que hemos hecho nosotras. Que no la ha hecho nadie. Tampoco la han hecho otros compañeros y compañeras cuando se sentaban en la mesa del Consejo de Ministros. Y sí votaban a favor de los contratos de compraventa de armas a Israel. Porque yo no he votado ninguno, de esos en el Consejo de Ministros. Ni uno. Y lo digo claro, ni uno. Soy prudente, Os prometo que con el tema armamentístico soy prudente, porque yo he hecho una cosa que no ha hecho ningún ministro antes. Yo llegué al Consejo de Ministros y dije, mi organización política viene de una trayectoria histórica determinada. Y yo dije, hay un mecanismo en el Consejo de Ministros, lo cuento ahora porque ha salido el debate. Y Antonio, te voy a contestar, pero voy a intentar ser breve, es decir, que no me lo he dejado, he mezclado ambas cosas. Pero sí que quiero dar cuenta de la cuestión del armamento, porque para nosotros es una cosa muy importante. Es que lo es una cuestión identitaria y también tiene que ver con un modelo de mundo que defendemos. Es decir, se abre el debate sobre la seguridad, yo creo que hay que abrirlo, pero hay que ver cuáles son las amenazas. Es que yo creo que la principal amenaza, es que estamos en Valencia, es que la principal amenaza de los últimos tiempos en nuestro país ha sido el cambio climático. Es que aquí lo vivimos, es que lo sentimos, es que hay gente que ya no está por el cambio climático. Una de las principales amenazas ha sido la COVID, que también tiene que ver con el cambio climático y la zoonosis, pero bueno, esto es más Una de las principales amenazas tiene que ver con la dependencia energética, con la incapacidad industrial que tenemos, porque se han cargado todo lo que es el tejido industrial. Hablamos de amenazas, porque yo creo que para hablar de seguridad primero tenemos que saber cuáles son las amenazas, ¿no? O, por ejemplo, la cuestión de la guerra arancelaria ahora. Bueno, yo ahí veo muchas amenazas que habría que resolver. Y también podemos hablar del modelo de defensa, que yo creo que es un debate que esta organización se merece tener con tranquilidad. El modelo de defensa, pero claro, con unos valores radicalmente diferentes. Igual no hay que gastar ya más dinero en armas. Igual con las que hay ya estaría. Pero hay que hablar de la modernización del ejército, qué tipo de ejército, todas estas cosas. Con ese ecosistema nuestro en la cabeza, nosotros hemos activado un mecanismo que tenemos, somos solo 5 ministros de 22. Y bueno, pues no se vota formalmente en el Consejo de Ministros. Tenemos una comisión previa que organiza los asuntos del Consejo de Ministros, que es la de los secretarios de Estado, y nosotros ahí, a cada punto, podemos presentar lo que llamamos una objeción, un reparo. Es decir, es un voto particular a un punto determinado del Consejo de Ministros, que lógicamente pues a veces se puede negociar una parte, hay veces que directamente pues no lo podemos ganar porque no hay fuerza suficiente. Nosotros como ministerio hemos presentado votos particulares al aumento de gasto de defensa desde que estamos en el ministerio, desde el minuto 1. Esto no había pasado antes. Esto no había pasado antes. Ha pasado ahora, desde que estamos nosotras en el ministerio.
Yo doy cuenta de mi trabajo y doy cuenta de lo que hacemos en los distintos frentes, porque para nosotras es importante. Esto no significa que no estemos inmersas en un debate cargado de contradicciones, que lo estamos, y daría para mucho, ¿eh? Perdona un inciso, pero eso no lo saben los jóvenes, lo sabemos nosotros mismos. Bueno, pero mi trabajo también consiste en que cuando me invitáis a estos espacios, poder contaros lo que yo hago y dar cuenta del trabajo que estoy haciendo. Porque es que tenéis derecho a saberlo. Que sois las personas que me habéis que me habéis mandado a hacer una tarea. Que es que somos así es que en esta organización somos así. A la compañera fulanita la ponemos y le decimos, tú vete a ese frente y trabaja y vente luego a explicarnos, a rendir cuentas. Y yo vengo aquí y rindo cuentas de lo que estaba haciendo. Y bueno, intentamos mantener una cierta coherencia, sabiendo que también hay un orden de contradicciones importantes. Y yo, en la última entrevista que me hicieron, bueno, en todas las entrevistas que me hacen últimamente me preguntan por esto y digo, yo estoy en contra del aumento del gasto militar. No he dejado de decir esto, incluso antes de que pasara todo este asunto de la Unión Europea y de la fiebre armamentística. Y lo digo, unas veces me sacan, otras veces no, porque yo soy la ministra de los niños y la juventud y me preguntan estas cosas, pero no me las sacan. Entonces, yo no soy tampoco de carácter de chillar, porque creo que la política no se tiene que hacer desde el chillido, sino desde el convencimiento y la hegemonía. También es cultura política diferente, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas. Pero lo estamos diciendo. Y bueno, hace poco me sacaron en la portada del Mundo diciendo que me iba a movilizar que iba a ir a las movilizaciones y vengo de una organización política que es el Fondo al Calor de las movilizaciones contra la OTAN. Lo dejé cristalino, quiero decir. Pero bueno, es verdad que podemos ser un poco más, no sé si salerosas o cómo, ¿no? Pero por lo menos que os llevéis la idea de que estamos dando la pelea en aquellos lugares donde estamos haciendo trabajo. Y termino con lo de Antonio. Antonio, lo del tema de los jubilados y las pensiones no lo conocía. Yo no he hablado de la complejidad que es un gobierno de coalición, por ser elegante. Pero no todo lo que nos encantaría hacer lo podemos hacer. Lo primero es, por ejemplo, y lo digo claramente, vuelvo a recuperar el tema de vivienda. Llevamos muchas propuestas, que te prometo que las estamos llevando, y que no conseguimos, por la correlación de fuerzas que hay, que se lleven a término. Sí que creo que para eso hay que interpelar a nuestros vecinos, a la gente en la calle, y que nos voten y nos apoyen más. Que si en lugar de 5 ministros en las próximas elecciones conseguimos poner a 12 de 22, pues igual somos más. Pero esto no significa, es que no quiero tirarme por... O sea, yo lo que te digo es que voy a apuntar ahora contigo lo que me has situado, porque vamos a hablar porque una de las cosas, y aquí lanzo esta cosa como a la organización, es que nosotros estamos en el gobierno también para ser un instrumento para resolver cualquier elemento que entendamos que pueda ser útil, porque somos la gente que está en el gobierno representando a la gente trabajadora. Por tanto, cualquier demanda de la clase trabajadora, aunque no sea de juventud e infancia, nos sentimos interpeladas y vamos a trabajar para intentar darle una solución. Entonces, esto lo hablamos con Hacienda, a ver qué está pasando. Y con respecto a la cuestión de la punta, que es una cosa que me conmueve muchísimo, bueno, porque yo nací allí, entonces, bueno, pues le tienes la cosica esta sentimental. Con la Sareb hemos hecho ya un trabajo, porque en Aragón, en Zaragoza, tuvimos un problema y los compañeros de Zaragoza nos dijeron que bueno, Adrián conoce bien un poco la historia en detalle, pero ya hemos hecho una intervención para mediar, para precisamente evitar situaciones de este tipo. Lo digo porque me pongo a disposición también. Ahora hablamos tranquilamente, vemos el caso cuál es y vamos a intentar ver si tiene margen de rectificación. Y mi compromiso lo tienes, desde luego. Y que estoy a disposición para este tipo de cosas. Y lo digo de verdad, a disposición. O sea, el Ministerio no es solamente el Ministerio de Juventud e Infancia, sino que es un asiento en el Consejo de Ministros y, por tanto, es un instrumento al servicio de la organización política para todos los frentes que estiméis oportunos. Muchísimas gracias por la escucha.